Podcast número 323. Estaba pensando en un fenómeno que, es poco común, pero que lamentablemente existe en la sociedad del día de hoy. Pensándolo bien, siempre ha existido en la sociedad. Porque no depende de los años, del paso del tiempo, no depende de una cultura en sí. Creo que depende más bien de la manera como nosotros, los seres humanos, nos comportamos porque tenemos un corazón pecador. Imagínate el tema: un pobre que oprime a otro más pobre que él. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Y más allá de la posesión material, ¿qué es realmente ser rico en la vida? En la vida diaria nos resulta más lógico pensar que aquel que tiene más riqueza o poder podría llegar a oprimir al más desfavorecido. Pero, ¿y si te dijera que hay pobres que oprimen a otros más pobres? Sí, así como lo escuchas. Un fenómeno que, aunque sorprendente, es una realidad. Proverbios capítulo número 28, versículo número 3, dice: el pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. ¿Qué tal esa imagen? A mí me parece una imagen poderosa. La lluvia, que en sí misma es una bendición, cuando es excesiva se convierte en destructora. De igual manera, el oprimir a alguien que está en una situación similar o peor que la nuestra, en lugar de ser un apoyo, se convierte en un acto de doble destrucción. Si reflexionamos sobre esto que estoy diciendo en este podcast, para oprimir no se necesita tener poder o dinero en abundancia, o ser el jefe y hablarle al empleado, o que la situación de la vida me haya puesto en una, entre comillas, mejor posición. No, lo que realmente se requiere es un corazón cargado de malicia, deseos de causar daño a los demás, dejar que del interior nuestro salga esa carnalidad en un comportamiento que de seguro no le gusta a Dios. La Biblia nos muestra ejemplos de ricos que tenían unos corazones nobles. O sea, nunca amaron el dinero, nunca amaron la riqueza. Todo lo que tenían servía para servir, ayudaba para ayudar. Lo que Dios ponía en sus manos tenía un propósito. Tenemos ahí a José de Arimatea, mi tocayo, el que le dio la sepultura a Jesús. O por ejemplo Booz, que se convirtió en el protector y el esposo de Ruth. ¿Y qué me dicen de Abraham? Siempre generoso. La palabra de Dios nos muestra a un hombre que bendecía a todos los que estaban bajo el umbral de su casa. Pero además fue generoso y paciente con su sobrino Lot. A veces pienso que la posible causa de la pobreza en hombres y mujeres, esos que viven continuamente prestando aquí, prestando allá, mirando a ver cómo resuelven su día a día. Yo con personas como esas me imagino que Dios siempre quiere darle a manos llenas muchas bendiciones, que nunca les falte, con sobreabundancia. Pero Dios sabe que si les provee algo más allá de lo normal, solo estarán obteniendo posesiones que los llevarán a humillar y a despreciar más a los demás. A veces le digo a los esposos cuando estoy aconsejando, o a veces cuando estoy predicando: querido hombre, si ganándote el mínimo humillas y maltratas a tu esposa, ¿cómo sería si Dios te diera los millones que le andas pidiendo? Dios no tiene problema con darle a algunos. Son algunos los que tienen mucho problema porque dejarían que su corazón se fuera detrás de esas cosas que le andan pidiendo a Dios. Algunos tienen poco y nunca dan. Argumentan a veces: yo voy a dar cuando yo tenga. No, amigo. Créeme, si no das cuando tienes poco, tampoco darás cuando tengas algo. Lucas capítulo número 16, versículo número 10 dice: el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho.
O sea, si no eres generoso y bueno ahora que tienes poquito, cuando tengas mucho, tu corazón se va a ir detrás de esas cosas. Se va a comportar de manera ruin, porque uno se ejercita con las pocas monedas que tiene en el bolsillo, preparándose para los billetes, ojalá para los fajos de billetes que Dios quiere poner en nuestra mano. En la actualidad, también existen ejemplos de personas con fortunas que las usan para hacer el bien. Los grandes potentados de los Estados Unidos. Yo me quedaba aterrado al escuchar de sus historias y sus acciones. Muchos de ellos, luego de hacer una fortuna, le dejaban a sus familias para que vivieran con normalidad. Vidas normales, una que otra herencia, supremamente baja si la comparábamos con lo que realmente tenían. El resto de sus riquezas, de sus cuantiosos caudales, los dejaban para obras benéficas. Pero también en los 16 años que viví en los Estados Unidos conocí a muchas personas que tienen mucho dinero viviendo con sencillez y entregando grandes cantidades a obras en todo el mundo. Créeme, personalmente sufrí muchas humillaciones cuando era un vendedor ambulante, de parte de los que a veces tenían un poco más que yo. Y una de las cosas que suelo admirar mucho en los potentados, digamos que no todos son así, pero he conocido a personas que tienen mucho dinero, también mucho poder, pero te tratan con una naturalidad, te tratan con una sencillez, la manera en que se comportan con todos los demás y además con su esposa, con sus hijos, personas que tienen la humildad de tratar con mucha sencillez y dándole la importancia que amerita a la señora de la cocina, al guarda de seguridad que les cuida el conjunto residencial, al jardinero que les embellece todo el día el prado que está frente a su casa. Y son gente que tienen un corazón tan noble. Bueno, gente como esa generalmente son mi ejemplo. Yo quiero ser así. Quiero comportarme de esa manera, porque me parece que cuando alguien tiene mucho poder, mucho dinero y trata con tanta benevolencia a los demás, me parece que están cumpliendo ese llamado de ver a Jesús en cada uno de sus congéneres. Antes de juzgar o humillar, recordemos las palabras de Proverbios 19:17. El que le da al pobre le presta a Dios. Que este día y siempre recordemos que la verdadera riqueza se encuentra en el amor, en el respeto, en la comprensión hacia el prójimo. Te dejo con el versículo base de este podcast del día de hoy. Proverbios 28:3. El pobre que oprime a los pobres es como lluvia torrencial que destruye la cosecha. Antes que te vayas, recuerda que he creado una comunidad digital cristiana. Si vas a joseordóñezcristiano.com, podrás ser parte de ella. Esta semana publicaremos la última versión del show Me Quiero Reír. Tuve la oportunidad de presentarlo en diciembre del 2019 en la iglesia de Dante Gebel. Así que si quieres verlo en su totalidad, pues tienes que ser parte de la comunidad digital de José Ordóñez. Vas ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y ahí donde dice comunidad, le das clic, te suscribes y puedes disfrutar inclusive también en la zona infantil de las 14 canciones infantiles de Benito. Y próximamente estaremos poniendo el show de Yo no pedí nacer, la versión de Emparejados, la 1, la 2, y ya vamos por el Ecuador de nuestro curso de cómo educar y disciplinar hijos. Hoy estaremos hablando de la mala calidad en los profesores y de lo que debemos hacer preocupándonos por la clase de educación que le están dando a nuestros hijos en el colegio. ¿Qué tienes que hacer como padre para cubrir las posibles falencias que tiene el modelo educativo de la sociedad? Y que nunca se te olvide que quien verdaderamente es responsable de educar un hijo son los padres, no los profesores. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día. Siempre que Dios permita que tengas dinero, que tengas poder, que tengas posesiones, poder adquisitivo, que sirva para bendecir a los demás. Que Dios te bendiga.